Aquí estamos, señores. Aleluya. Vamos a dar comienzo al estudio hoy. Como ya les anuncié, aquí tengo a mi esposita al lado mío. Ella les va a informar, les va a dar un saludito y también les va a informar el número de teléfono al cual deben llamar, o mejor dicho, escribir. Es un número de teléfono de WhatsApp para que usted haga sus preguntas cuando sea necesario. Así que los dejo con mi esposa Mildred. Hola, buenas noches, bienvenido a nuestra casita nuevamente. Aquí estamos de regreso. El número para escribir el WhatsApp es un número personal, solamente se usa para las preguntas de esta noche y luego usted borra ese número hasta el próximo martes, ¿ok? Es el 787-642-9289. Repito, para los que están fuera del país, más 1-787-642-9289. ¿Qué tal si me acompañan a orar? Padre, nosotros te damos gracias porque nos permites otro martes más, Señor, poder estar aquí, primeramente delante de tu presencia, Señor, y delante de esta audiencia que cada martes, Señor, quiere escuchar de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas pasando carbón encendido en los labios del pastor, Señor, para traer la palabra, Dios, del mismo corazón tuyo, Padre. Amén. Trae revelación, trae conocimiento, Señor, profundidad, Señor, de las enseñanzas de tu palabra. Amén. Que nos sirvan, Padre, para guiarnos en el diario vivir, que podamos, Señor, dar lo mejor de nosotros, Sí, Señor, para bendecir a otras vidas, Señor. Esto te lo pido, Padre, pero aún más te pido que seas tú, Señor, obrando, trayendo sanidad, trayendo consuelo, trayendo paz a algún corazón que no te tiene, alguna persona, Señor, que no tenga esperanza. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Si quiere... Oh, esto volvió a... Ok, amado, vamos a comenzar. Estamos hoy estudiando Primera de Samuel, capítulo 21, y vamos a estudiar hoy los primeros versos del capítulo 21. Recuerden que David acaba de tener una experiencia donde intentó, por no sé cuántas veces, intentó tratar de reconciliarse con Saúl. Se puso de acuerdo con su amigo Jonatán, el hijo del rey Saúl. Y ustedes recuerdan, yo lo recuerdo bien porque varias personas me hicieron la pregunta, porque se cuestionaron el por qué Jonatán y David se pusieron de acuerdo para decir una pequeña mentira a la hora de evaluar si había espacio en el corazón de Saúl para que David se sentara al banquete. Y en qué actitud, en qué espíritu estaba Saúl. El punto es que ya estudiamos la historia y sabemos que Saúl se molestó muchísimo por la ausencia de David, pero en realidad no era su ausencia, sino porque él quería aprovechar su presencia si llegaba para intentar matarlo. Y cuando él se da cuenta que su hijo Jonatán se confabuló con David, se puso de acuerdo con David, él se airó a tal grado que inclusive lanzó una lanza contra su hijo Jonatán. Ahí obviamente concluyeron que no había oportunidad para David, por lo tanto ahí se tuvieron que despedir. Y como estuvimos discutiendo, ya a ese punto fue la última vez que él pudo ver a Jonatán, y de ahí en adelante David se fue al exilio a huir. Entonces, habiendo dicho eso, ahora comenzamos con el capítulo 21. ¿Ok? Comenzamos con el capítulo 21 y vamos a leer
en los versos del 1 al 2. Vino David a Nob, el sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Muy bien. Entonces, esto nos muestra algo interesante. David, ahora por segunda vez, cuando tiene que huir de Saúl, pues David tiene que buscar a dónde ir. Y por segunda vez vemos que David recurre a buscar al hombre de Dios. Recurre a buscar a un hombre de Dios donde él pueda refugiarse, donde él pueda, y eso es una buena actitud, a donde alguien con quien él puede orar, alguien con quien él puede abrir su corazón y recibir no consejos de hombre, sino consejos de parte de Dios. Así que en ese sentido nosotros tenemos que aplaudir esta buena actitud de David. Y tenemos nosotros que aprender de eso. Porque hay mucha gente herida que en vez de buscar a un hombre de Dios, en vez de buscar un ambiente de gente de Dios, para irnos a refugiar, irnos a botar el golpe, irnos a desahogar, irnos a buscar oración, a buscar que nuestros pensamientos vuelvan a acomodarse, a alinearse. Hay gente herida que lamentablemente recurren a gente del mundo y relacionan el dolor, que es un dolor que vino de adentro de la iglesia, y entonces para ir a botar el golpe, lamentablemente huyen del lugar más seguro donde nosotros podemos estar, que es la presencia de Dios. Y sabemos que fuiste herido dentro de la iglesia, pero hay gente de Dios sabia en la iglesia. Hay gente que el Espíritu de Dios todavía usa en este tiempo. Hay gente que tienen recursos en Dios para ayudarte. Pero si cometemos el error de ir a botar el golpe con gente del mundo en otro ambiente, porque el problema es que culpamos también al instrumento que nos hirió, pero juntamente con eso nos llevamos enredado a la iglesia, y nos llevamos enredado a Dios, y nos llevamos enredado a media humanidad. Y ese es el primer paso para mucha gente de los que fueron heridos dentro de la iglesia. Es el primer paso para apartarse de Dios y luego terminar aborreciendo lo que tanto amaron. Así es que aprendamos de David que cada vez que es fuertemente sacudido, cada vez que es fuertemente herido, él recurre a buscar hombres de Dios, ambientes de Dios donde refugiarse. Pero esto está interesantísimo por lo siguiente. En este punto, nosotros vamos a comenzar a ver a ese hombre extraordinario, ese hombre llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Por primera vez vamos a empezar a notar cómo ese ungido de Dios, ese profeta, ese salmista, ese pastor, ese hombre de fe, ese hombre valiente en Dios, vamos a empezar a notar como que él empieza a desviarse. Vamos a ver, como ya mi esposa leyó, el sacerdote Ahimelech lo recibe y
y eso hizo el hecho de que David llegara y llegara de sorpresa sin anuncio y llegara solo, hizo que el sacerdote se extrañara del asunto. Y entonces el sacerdote le pregunta, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Porque un hombre tan prominente como tú, en otras palabras, un hombre tan famoso como tú, en otras palabras, el yerno del rey, ¿cómo es posible que no te anteceda una comitiva? ¿Cómo es posible? O sea, él está extrañado, el sacerdote está extrañado. Así es que es obvio que Ahimelech, el sacerdote, no tiene conocimiento del conflicto que hay entre David y Saúl. Y entonces le parece no solo extraño, sino le parece peligroso que un hombre tan importante como David ande solo. Así que él le pregunta, ¿qué pasa? ¿No? Él sabe que algo está ocurriendo. Entonces, aquí nosotros vamos a notar el cansancio de David. Aquí nosotros vamos a notar el desgaste emocional de David. Aquí nosotros vamos a notar probablemente esa parte humana que fue debilitada por causa de la aflicción. Y yo quiero ser muy cuidadoso en este momento, y yo les pido a todos ustedes que igualmente sean cuidadosos a no proferir juicio muy rápido contra David. Porque mire, nadie sabe lo que es padecer persecución dentro de la misma iglesia. Nadie sabe lo que se sufre cuando uno es herido por parte de tus amigos y de inclusive de tus propios pastores. Nadie sabe lo difícil que es pasar circunstancias como esta. Y nadie sabe lo confuso que es para el corazón humano uno tener que vivir esto y tener que perseverar dando fruto y amando más, aunque uno sea amado menos, y manteniendo el espíritu de unidad y respetando los pactos de lealtad y de fidelidad. Nadie sabe lo que es vivir esto y volver a ser herido y volver a ser rechazado y volver a pasar por... Así que vamos a tratar esto con cuidado, pero no hay duda, porque tampoco vamos a ocultar la verdad, que algo pasó en David que se empezó a debilitar. Así es que viene David a responder a las preguntas de Ahimelech y le contesta en este pasaje que leímos: el rey me encomendó un asunto. En otras palabras, David le dijo una soberana mentira al sacerdote. Porque miren, vamos a comparar la mentira que David hizo cuando estaba tratando de lidiar con Saúl. En cierta medida había una justificación. En cierta medida se puede comprender por qué él tuvo que mentir, porque su vida estaba en peligro. Y una persona endemoniada, una persona ensañada que lo odiaba, quería a como diera lugar matarlo. Entonces, en aquellas circunstancias se puede entender. Pero señores, si yo vengo a la casa de Dios, y si yo vengo a encontrarme, y si yo vengo a encontrarme con el ungido de Dios, y si yo vengo ¿cómo te digo? A buscar refugio en Dios, pues procuremos andar con la verdad, porque tú no vas a ir a desahogarte con el siervo de Dios y venirle con medias verdades. Tú no vas a ir a desahogarte y a buscar ayuda en tu apóstol, en tu amigo pastor, en tu consejero espiritual. Tú no vas a ir ahí donde él a mentirle. Pero ¿qué pasa? Aparentemente David ya está desarrollando una paranoia.
Y por definición eso lo que significa es este estado psicológico donde yo siento que todo el mundo me persigue, donde yo siento que no estoy seguro en ningún lugar, donde yo tengo que dudar de todo el mundo, donde ya no puedo confiar en nadie. Y gente desarrollan paranoia por condiciones psicológicas, pero hay otros que desarrollan paranoia por experiencias vividas. Entonces, esa necesidad de protegerme, de no seguir siendo herido, desarrolla en nosotros una paranoia. Entonces, y digo esto porque tenemos que tratar de comprender a David, pero comprenderlo no significa que vamos a justificar lo que él hizo. ¿Por qué? Porque, repito, tú no vas al lugar donde te desahogas con gente de Dios a solamente contarle lo que te conviene o a decirles medias verdades y mucho menos a decirle mentiras que no son necesarias, porque estamos en un lugar estamos en un lugar sano. ¿Ok? Pero entonces David elabora la mentira, puso palabras falsas que supuestamente el rey Saúl dijo que no dijo, y le dice aún más, porque o sea, todo el que miente tiene que proteger su mentira con otras mentiras, y una mentira trae otra mentira, y entonces todo se va complicando. Entonces él le dice al sacerdote, que nadie sepa cosa alguno del asunto a que te envío. En otras palabras, yo no quiero que se sepa, porque esto es una misión secreta a la que Saúl me mandó. Entonces, la consecuencia de esa mentira no la vamos a estudiar ahora, porque cuando pasemos al capítulo 22, nosotros vamos a ver las terribles consecuencias que David y media humanidad tuvieron que sufrir por causa de esa mentira. Así es que vamos a dejar ese punto por ahí pendiente, porque ya esto nos está sacando a la luz algo. Nosotros podemos orar y nosotros podemos meternos en las escrituras y nosotros podemos hacer un esfuerzo bien tremendo para que el Espíritu nos dirija a comportarnos conforme a un hombre que tiene el corazón de Dios, y podemos desarrollar esos frutos y características de una persona conforme al corazón de Dios. Pero eso no significa que nosotros estamos exentos de cometer errores, y eso no significa que una persona conforme al corazón de Dios es infalible. Así es que ojo al pillo y tengamos conciencia de que todos los días nosotros tenemos que, con temor y temblor, rogarle a Dios que nos dirija y que no nos permita desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Pidámoslo al Señor todos los días, no me dejes tomar decisiones equivocadas, sobre todo que las pruebas que he vivido, que el dolor que he sufrido, no me deje, Señor, que no me distorsionen los pensamientos y que no me deje cometer errores como consecuencia del sufrimiento, del dolor o los temores que en ocasiones abrigue. Así es que tengamos esto en cuenta, señores, por favor. Así es que vamos ahora a leer a continuación los próximos versículos bíblicos que son del 3 al 6. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición,
los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Ok, esto también está interesantísimo. Mire, llega David, ¿no? A Nob, y en Nob, pues, llega hambriento y él sabía que iba a necesitar comida para el momento y para después. Y entonces pues él se acerca, ¿verdad? A pedir que le busquen alimento. Entonces el sacerdote le dice, mira, yo no tengo pan común a la mano, que es el pan que come todo el mundo. Lo que tengo es pan sagrado. Y el pan sagrado, pues según las disposiciones de la ley en Levítico, pues es un pan que comían los sacerdotes. Entonces, el tabernáculo de Jehová, pues normalmente tiene una mesa, y eso es parte de la configuración del tabernáculo, y de parte de las órdenes de Dios es que siempre haya una mesa con 12 hogazas de pan, y esas 12 hogazas de pan simbolizan la continua comunión de Dios con Israel. Y lo importante de esto es que el pan es un pan que había que cambiarlo todos los días. Quiere decir que el pan que se puso ayer, hoy había que sacarlo porque se considera pan viejo y se pone pan nuevo. Obviamente, el pan en este momento está enviando un mensaje. Lo que quiero decir es que todos los elementos del tabernáculo son símbolos que envían mensajes. Y el pan se llamaba el pan de la proposición, y lo que literalmente significa es el pan de los rostros. Y eso lo que significa es que este es un pan a ser comido delante del rostro de Dios. Y por eso la ley decía que ese pan se debía comer en un lugar santo. ¿Y por qué? Porque lo que simboliza es la comunión de los sacerdotes con el Señor, y esa comunión debe ser una comunión fresca. No debe ser no debe ser el recuerdo de una comunión que una vez tuvimos con Dios. Y todos estos ritos y reglamentos del tabernáculo envían un mensaje para este tiempo. Y es que lo que Dios quiere con el líder y lo que Dios quiere asegurar es que sus ministros nos mantengamos frescos. Y que nosotros no estemos dando a los demás pan viejo, sino que así como nosotros tenemos comunión fresca con Dios, la palabra que vamos a compartir con los demás va a ser una palabra fresca. Entonces, cuando sacaban el pan viejo de la mesa de proposición, pues entonces los sacerdotes se comían ese pan de ayer, se lo comían y luego se lo comían en la presencia de Dios. Entonces era cultura comer juntos ese pan, porque era un pan que implica comunión con Dios, pero nos los comemos juntos en un lugar santo, que también lo que simboliza es que nosotros, de la misma manera como amamos a Dios, nos tenemos que amar nosotros y tener comunión unos con otros. Así que fíjense que todo lo que Jesús predicó simbólicamente, el tabernáculo ya enviaba el mensaje. Y Jesús no está haciendo otra cosa que predicando el mismo mensaje antiguo, solo que lo está revelando de una manera clara y lo está explicando de una manera súper clara. Pero ya esto es un mensaje que venía anunciándose simbólicamente desde la antigüedad. Así que en el verso 4 dice que el sacerdote preguntó, bueno, este pan es un pan que hay que comerlo, que se lo comen los sacerdotes, los levitas. Pero si yo te lo doy, y mira qué discernimiento tenía este sacerdote, y creo que es importante que nosotros hagamos este señalamiento, porque el sacerdote sabía que aunque la ley decía que cuando se sacara el pan de la mesa de proposición en el tabernáculo, se lo comieran los levitas. No obstante,
en la escritura no dice que nadie más fuera de los levitas se lo podía comer. Porque si el Viejo Testamento hubiese dicho, específicamente la ley hubiese dicho, nadie puede comer este pan sino solamente los levitas, los sacerdotes, pues entonces había que obedecer. Pero mira el espíritu que tenía este sacerdote, que pudo discernir que no iba a ser ofensivo para Dios utilizar el pan que sacaban de la mesa de proposición del tabernáculo para dárselo a David y a su gente. Él pudo entender que él pudo separar el trigo de la paja. Miren, yo tengo que detenerme un poquito aquí porque es que yo necesito confrontar el legalismo de muchos ministros. Y lo quiero hacer con mucho respeto y lo quiero hacer en amor. Porque lo que yo quiero en el nombre del Señor es ayudarte a que abras tu corazón a entender que Dios no ama la ley. Él ama el espíritu de la ley. Escucha bien. Y por favor, trata de entender en el Espíritu Santo. Trata de entender que hay una diferencia entre amar la ley y amar el espíritu de la ley. Si lo que está detrás de la ley, que es lo que justifica la ley, yo lo preservo, pues entonces yo voy a poder aplicar esos principios. Lo voy a poder aplicar en todas las áreas de mi vida. Pero cuando yo no entiendo el espíritu de la ley, cuando yo no entiendo el fundamento de la ley, no lo entiendo, que es el amor por Dios y el amor por la gente. Porque bien dijo Jesús, bueno, bien se dijo en el Viejo Testamento, pero Jesús lo confirma, que toda la ley y los profetas se resumen en una cosa: amarás a tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, toda la ley, detrás de ella, lo que le inspira es el amor por Dios y el amor por la gente. Por lo tanto, a Dios no le place que nosotros cumplamos con una disposición de ley y que nuestro gozo sea sencillamente obedecer exactamente lo que dice la ley y de esa manera justificarnos delante de Él. Esa ley tenía algo detrás. Un legalista jamás le hubiese dado ese pan a David. Uno que tiene gringolas y que solamente puede ver lo que la ley dice, no hubiese ampliado el entendimiento de la voluntad de Dios, no lo hubiese ampliado para aplicarlo en un contexto diferente. Sino que como tiene una mente cerrada, y su placer está no en obedecer el espíritu de la ley, sino obedecer la letra de la ley. Pues otra persona, otro Ahimelech, no hubiese tomado esa decisión. Pero Ahimelech entendía el espíritu de la ley. Y como él entendía el espíritu de la ley, él decía, bueno, la escritura específicamente no me prohíbe dárselo a otra persona que no sea el sacerdote. No es el pan fresco. Es el pan que hay que sacar de la mesa de proposición y compartirlo entre los levitas y sacerdotes. ¿Por qué no dárselo? ¿Por qué no dárselo al ungido de Dios? No es sacerdote, está bien, no es levita, ok, pero lo necesita. Y no había más pan, no había pan común. Así que, ¿qué haría Dios? Pues Dios le daría el pan. Y esto es un pequeño ejemplo que nosotros tenemos que orar sobre esto. Y esto ha sido una de mis oraciones por años. Y es decirle al Señor, Señor, por favor, dame el entendimiento para entender, para poder, siembra dentro de mí. Escribe en las tablas de mi corazón el espíritu de tu ley. ¿Por qué? Porque mucha gente me busca. Yo le he dicho al Señor en oración. Mucha gente me busca y mucha gente quieren que yo les dé consejo. Y
y la responsabilidad de aconsejar, asesorar y orientar bíblicamente a la gente es una responsabilidad muy grande. Y nosotros no podemos estar inventando. Perdónenme, hermano, por ser enfático, pero nosotros, si vamos a hacer una función pastoral de asesorar bíblicamente a la gente, de aconsejar, de orientar a la gente en el consejo de Dios, nosotros no podemos estar inventando, no podemos estar diciendo cosas que nos parecen lógicas. Es más, nosotros no podemos estar dando consejos que nos parezcan justas. Porque cuántas veces nosotros hemos encontrado en los consejos de Dios cosas que no parecen justas en la escala de justicia humana. Por lo tanto, tenemos que conocer las Escrituras, pero sobre todo tenemos que pedirle al Señor que nos dé espíritu de discernimiento para nosotros poder reconocer cuáles son los principios espirituales que hay detrás de estas palabras, detrás de estas leyes, detrás de estos dogmas, detrás de estos requisitos. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Y al entender el espíritu de la ley, nosotros vamos a poder aplicar esos principios espirituales, no importa qué circunstancias sean, las vamos a poder aplicar. Siempre vamos a tener una palabra fresca que compartir. Siempre vamos a poder impartir una dirección sabia a la gente, porque entendemos, constantemente estamos siendo calibrados por el espíritu de la palabra de Dios. El espíritu, no la letra, el espíritu. Así es que este es un ejemplo espectacular, es un ejemplo maravilloso que nos surge ahora en la lectura de este capítulo 21 de Primera de Samuel, para que veamos que aún desde el Viejo Testamento, que estaban regidos por una ley estricta, el sacerdote pudo discernir entre el espíritu de la ley y tomar una decisión que para otros hubiese sido imposible tomarla, y David no hubiese sido bendecido. Es más, te digo más, en el Viejo Testamento, específicamente en Mateo capítulo 12, cuando los discípulos de Jesús fueron criticados por romper la costumbre, volvemos otra vez, por romper las reglas religiosas de la época, porque estaban arrancando espigas de trigo en el día de reposo, porque tenían hambre y necesitaban comer, y era sábado, y en el día de reposo no se trabaja, pero tenían hambre. Y entonces, ¿qué iban a hacer? Iban a desfallecer porque la ley dice que yo no puedo trabajar. Pues mira, la intención no era trabajar, la intención era mitigar el hambre. No era trabajar para acumular y vender, era resolver el problema del hambre. Entonces los discípulos de Jesús sacaron, ¿verdad?, espigas de trigo en el sábado, mano, y le cayeron arriba a Cristo y le vinieron a cuestionar. ¿Y tú sabes lo que hizo Jesús? Jesús le recordó a la gente que vinieron con el chisme. Jesús les recordó lo que Ahimelech hizo cuando le entregó a David los panes de la proposición. Quiere decir que si Jesús justificó lo que hizo el sacerdote Ahimelech, quiere decir que Jesús validó el que nosotros no seamos tan amarrados a querer ir detrás de la letra, sino que nos aseguremos de cumplir con la voluntad de Dios, el espíritu de la ley, nos aseguremos de cumplir con ella. Y voy a terminar con esto el tema, porque yo sé que yo me encandilo cuando toco este tema, pero tengo que cerrarlo. Hay gente que son tan estrictos en cumplir con la letra que violan el espíritu de la ley, violentan el espíritu de la ley, y cumpliendo la letra, creyendo que están haciendo algo agradable a Dios, lo que hacen es provocarle ira, provocarle dolor y tristeza en su corazón. Por eso Él dijo, para mí vale mucho más la misericordia que mucho sacrificio. Ahí te lo dejo. Así es que Primera de Samuel, capítulo 21, y los versos del 7 al 9,
prosiguen ahora. Y estaba allí aquel detenido delante de Jehová, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat es filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y hago mención otra vez de los panes de la proposición. David tuvo que continuar mintiendo, diciéndole que el pan no solo era para él, sino para ¿verdad? Para los que lo acompañaban. Y es, ¿verdad? Es triste, ¿verdad? Tener que aceptar que David continuó con ese, ¿verdad? Con ese sistema de mentir. Y entonces ahora vamos a hablar de Doeg edomita, este personaje que encontramos aquí, lo vamos a encontrar más adelante, es el principal de los pastores de Saúl. Y él no era israelita, sino edomita. Y el principal de los pastores, como una traducción, ¿verdad? Una traducción cultural, era un principal de entre los pastores. Era entre los pastores uno de los más poderosos. Pero también se utiliza ese término principal de los pastores para identificar al pastor más agresivo, el más violento, el más obstinado. Y Doeg mostraría ser precisamente una persona con esa característica: agresivo, violento y obstinado. Y entonces pues ¿verdad? Ese pasaje ese pasaje nos dice, ¿verdad? Que David, perdón, que Doeg edomita, el principal de los pastores, estaba detenido delante de Jehová. Y eso lo que significa probablemente es que él estaba cumpliendo con algún requisito ceremonial relacionado con su trabajo para el rey. Y habían algunos de ellos que tenían que cumplir con una ceremonia y eran ceremonias exigidas por la ley. Así que eso es lo más muy probablemente significa. Entonces David pregunta por la lanza o pregunta por una espada. ¿Hay alguna arma que haya por aquí disponible? Y es de entender que David necesitase una arma, ¿no? Pero también es triste que David continuara con su mentira sobre estar bajo la orden del rey, que fue una de las cosas que le dijo al sacerdote. Realmente David estaba desesperadamente tratando de evitar la orden del rey, porque en ese momento la orden del rey era matar a David. Entonces es doloroso ver a David, el cual tenía una fe tan elevada, al punto que logró enfrentarse a los filisteos y matar al gigante que nadie pudo matar, que ahora esté utilizando artimañas extrañas, mentiras, como que la costumbre que lo llevó a convertirse en un hombre conforme al corazón de Dios, que era confiar en Dios, ahora la está cambiando por estrategias humanas. Y a mí mismo me duele tener que hacer esta observación, porque yo admiro tanto a David, lo admiro muchísimo, y aún después de descubrir sus defectos, lo sigo admirando profundamente. Y lo admiro con respeto, pero también con un sentido muy claro de que es un ser humano
Era un hombre conforme al corazón de Dios, pero no era Dios. Y cualquiera de nosotros también vamos a necesitar siempre estarnos calibrando, entendiendo que podremos haber recibido dones de Dios. Y podemos ser un instrumento de Dios tremendo. En muchas ocasiones habremos visto milagros y miles de personas venir a Cristo a través de la palabra que predicamos. Pero no podemos olvidarnos que seguimos siendo humanos. Y no podemos olvidarnos que nuestra naturaleza es débil. Y que en cualquier momento nuestros pensamientos se pueden cruzar. Y por eso jamás debemos hacernos sabios en nuestra propia opinión. Pero si hay algo que me lo tengo que recordar constantemente, es que todo lo que decida hacer, inspirado por el temor no es de Dios. El temor confunde, el temor nos lleva a tomar decisiones equivocadas, el temor nos lleva en ocasiones nos lleva a desconfiar de lo que en Dios, desconfiar de Dios. El temor nos lleva muchas veces a recurrir a fuentes humanas de autoprotección. Señores, no permitas que el temor haga nido en ningún área de tu vida, porque hace daño, hace mucho daño. Que Dios nos ayude. Aleluya. Aleluya. Así es que se le dijo que había disponible la espada de Goliat, y David se alegró de tener esa arma. Él mencionó ninguna como ella. Qué mejor que tener la espada de Goliat. Así es que cuando él la tomó en las manos, lo más seguro pudo haberse recordado de esos momentos de victoria. Es más, señores, yo me atrevo a decir que esa espada estuvo guardada allí en la casa de Dios, esperando a que David llegara. Pero no era por la espada, era lo que simbolizaba la espada. Vuelvo y repito, a Dios no le importa el instrumento, lo material. Es lo que estaba detrás de la espada. David se alegró de la espada, pero Dios lo que quería era que él recordara. Wow, yo me erizo, yo siento la presencia de Dios de una manera impresionante. Porque es que yo siento que Dios le está hablando a gente. No pongamos nuestra mirada en las cosas materiales, porque en este momento, vuelvo y te repito, Dios no quiso complacer a David con la espada de Goliat, para que él se enorgulleciera para que él no se enorgulleciera de tener la espada del gran paladín que él logró matar. No, Dios lo que quería era que él recordara que él mató a Goliat no con una espada de un guerrero. Él mató a Goliat con una onda de pastor. Oh, mi alma te alaba, bendito sea tu nombre, Señor. La espada le iba a recordar cómo Dios lo usó en un principio y cómo Dios lo protegió desde un principio. Pero David en ese momento se enfocó en la espada. David en ese momento se enfocó en la espada y se gozó. El orgullo humano lo hizo gozarse de tener la espada del paladín que él mató. Y perdió la oportunidad de que Dios le hablara y le recordara que no fue con ella. Que él permitió que esa espada llegara a sus manos con la intención de que él recordara que no fue con ella que lo mató, sino fue con la onda de un pastor, con una piedra. Para que David, al recordar cómo Dios le dio aquella victoria, regresara ahora, en este momento, a ese punto espiritual, a ese punto emocional, donde yo no tengo que recurrir ni siquiera al escudo, no tengo que recurrir a la armadura. Porque recuerden, trataron de ponerle la armadura y darle el escudo, pero él dijo, esto no me sirve. Y se fue pelado, se fue al pelado. En las manos solo tenía
la onda pastoral con la que mató e hizo huir a todos los enemigos de sus ovejas. Bendito sea Jehová el Señor. Aunque haya sido ungido como ministro de Dios, aunque haya sido prosperado y bendecido como ministro de Dios, ahora que estás pasando pruebas, ahora que estás pasando momentos difíciles, ahora que los recursos económicos escasean, ahora que todo está bajo amenaza, ahora que has perdido un alto por ciento de personas en la iglesia, ahora que no sabes qué va a pasar cuando regrese a congregarse nuevamente, y de ahora con todas las restricciones que tenemos para congregarnos, todas estas situaciones que continúan añadiendo amenaza sobre amenaza, inseguridad sobre inseguridad. ¿Qué vamos a hacer? ¿A desesperar? ¿Qué vamos a hacer? ¿A mirar números? ¿Qué vamos a hacer? ¿A contar? ¿Vamos a hacer censo? ¿O vamos a invocar el nombre del Señor y decirle, Señor, tú me llamaste, aquí estoy? Me tocó vivir los tiempos finales. Me tocó a mí vivir los tiempos finales, ahora que estoy en estos días, que nunca soñé que iban a ser así. En mi mente pensé que los días finales iban a ser otra cosa. Y me sorprende lo menos que yo me imaginaba. Pero ahora que estoy aquí, Señor, dime, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Cómo lo hago? Señor, dame las palabras precisas. Señor, yo mismo no me siento ni seguro, pero ¿cómo yo puedo impartir seguridad a mi gente? Dame, Señor, concédeme hoy y concédeme en estos días volverme a conectar con el espíritu de tu palabra, con la sabiduría de Jesús, que lo llevaba a ver las cosas de una forma diferente que los fariseos, escribas y saduceos de su tiempo. Los sabios y entendidos de la palabra se maravillaban de que Jesús tenía simples entendimientos de cosas poderosas, simples pero poderosas. Y eso es precisamente lo que le pido yo al Señor, que por su Espíritu haga en tu vida, pastor, ministro, líder que me está escuchando. Que Dios siembre en tu corazón cosas simples pero poderosas, que provoquen cambios, que te hagan ser diferente y que siempre tenga en tus labios una palabra fresca con que compartir en los momentos más duros y difíciles. Que tú mismo te sorprenda de lo que sale de ti. Y eso mismo nos lleve a humillarnos delante de Dios y reconocer que no podemos dejarnos dominar por el miedo, porque el miedo perturba y confunde. Pero la fe y la confianza en Dios inspira y trae cosas frescas al corazón. Aleluya. Así es que, amado, yo creo que si podemos aprovechar unos minutitos más para leer el verso 10. El verso 10 dice así en el capítulo 21 de 1 de Samuel: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. ¿Ok? Se fue a Aquis, rey de Gat. Aleluya. Así es que se va con la espada que le dio el sacerdote y huyó para protegerse. Utilizó mentiras en vez de confiar en Dios. Confió que esas mentiras le iban a dar resultados duraderos, pero tuvo que seguir huyendo. Me pregunto por qué se fue de allí. No tenía razón de irse, pero se fue. Pero lo más terrible, hermano, porque estamos leyendo este pasaje donde dice que se fue a Aquis, rey de Gat. Y es importante que entendamos que David ahora se estaba yendo a vivir entre los filisteos, porque Aquis, rey de Gad, era tierra filistea. Y si él está ahora en tierra filistea, ¿en qué cabeza cabe?
Se dan cuenta que cuando nosotros nos dejamos dominar por el temor, hay veces que tomamos decisiones que aunque nos parezcan ingeniosas, nos parezcan lógicas, estratégicas, él se fue y se metió a la boca del lobo. Se metió en la boca del lobo. Porque él fue, dejó el lugar seguro del sacerdote y el templo y se fue ahora sin ton ni son, sin razón, a habitar entre los filisteos. Pensó que podía hallar un lugar refugio tranquilo, viviendo entre los enemigos de Israel, porque los filisteos eran enemigos de Israel. ¿Y en qué cabeza cabe que él fuese a estar entre los filisteos con la espada de Goliat? Que todo el mundo sabía que esa espada era de Goliat. No, sinceramente no hacía sentido. No hacía sentido que el hombre de Dios termine viviendo entre paganos. Recuerden que David tenía mucha fama. David era profundamente amado. Así que hace sentido que él se vaya de entre la gente que lo aman a irse a un pueblo que odia a Israel. Se dan cuenta que hay gente que cuando son heridos se van entre los filisteos, se van entre los paganos. Y en vez de refugiarse entre gente que le aman, porque no todos te hirieron, solo 1, 2 o 3 te hirieron, pero todos los demás te aman y te respetan. ¿Por qué te fuiste a vivir entre los filisteos? Porque ahora te fuiste a la discoteca, porque ahora decidiste buscar amigos impíos, cuando que tú sabes que entre los impíos no hay lealtad. Sé, está bien, me lo estás diciendo y te lo puedo aceptar. Tampoco entre los cristianos hay 100% de lealtad, pero mucho menos entre los impíos. Entonces, me parece que si recurriste a vivir entre los filisteos, debes reconsiderar ir al lugar donde todavía te aman, porque aun cuando te fuiste hay gente que no han dejado de doblar rodillas por ti. Y no han dejado de interceder y clamar por ti. Aleluya. Así es que no me parece que es cónsono que el hombre conforme al corazón de Dios haya tomado una decisión de esa índole. Que algunos pueden estarme diciendo, bueno, pero es que si él es un hombre conforme al corazón de Dios, probablemente Dios lo envió. Bueno, si seguimos leyendo vamos a descubrir que no le salió bien el asunto. Pero yo creo que ya por la hora que es, pues probablemente tendríamos que dedicarnos a atender las preguntas, porque si no han habido preguntas, pues entonces yo puedo continuar con varios versos más. Hay preguntas, bueno, pues entonces vamos a arrancar con las preguntas. No, las preguntas primero, sí. Bueno, esta es respecto al ayuno. Si uno ofrece un ayuno, bueno, fuera del tema. Es respecto al ayuno. Si uno ofrece ayuno y se levanta temprano a ofrecer el ayuno, pero se duerme, ¿el ayuno se pierde? Ay, santísimo. Aquí vamos otra vez. Aquí vamos otra vez. Pues ¿sabes qué te diría Jesús? Yo pienso que Jesús te diría, pues qué bueno que recobraste fuerza el tiempito que tuviste de siesta. Pero ahora que despertaste, arranca a orar. Ahora que despertaste, disfruta de tus energías recobradas. ¿Sabes quién te enseñó que eso fue haber perdido el ayuno? Alguien que predicó mandamientos de hombre.
Porque eso no está escrito. Eso no está escrito ni siquiera en la ley. Sino que gente que quiere interpretar las cosas fuera del contenido bíblico. Y me parece que eso es completamente irresponsable de parte de un ministro que le añada a las escrituras. A mí me hacen muchas preguntas de índole sexual. Y yo contesto preguntas y yo siempre le aclaro. Yo no tengo temor a hablar del tema y todo el que me conoce sabe que yo toco el tema sin ningún problema. Pero yo no tengo problema de hablar del tema porque la Biblia habla del tema. Así que si la Biblia habla del tema, porque yo no la voy a hablar. Ahora, yo no voy a contestar preguntas diciendo que es pecado algo que la Biblia no dice que sea pecado. Pero como entiendo el principio, como conozco los principios que están detrás de la sexualidad, los principios espirituales, pues yo puedo contestar preguntas que no necesariamente están explícitas en la Biblia, pero como conozco el espíritu de la ley sobre la sexualidad, puedo contestarla sin temor a equivocarme, porque el que conoce el espíritu y conoce el principio, pues el espíritu y el principio siempre va a ser el mismo. Así que de esa misma manera, nadie te acuse de que por quedarte dormido perdiste el ayuno. O sea, ¿qué es eso? Si ese ayuno tú lo iniciaste por amor a Dios y tú lo hiciste porque querías agradar a Dios y porque te hayas quedado dormido, ¿dormir es pecado? Me acabo de enterar. Bueno, vamos para la próxima. Esta es con respecto al estudio de David. Ok. Cuando él dice en el Salmo que fue concebido en pecado por su madre, ¿fue por el pecado original de Eva o porque en realidad su madre estaba en adulterio? Sí, bueno, el tema es un poquito controversial en el sentido de que hay opiniones encontradas. Yo soy de los que creo que cuando él dijo que en pecado me concibió mi madre, es porque él es hijo ilegítimo. Exacto. En otras palabras, la mamá de David era la chilla de Isaí. Exacto. En otras palabras, ¿y por qué te digo esto? Porque, bueno, para empezar, David confiesa que en pecado lo concibieron. Pero como hay algunos que dicen, bueno, eso debe ser el pecado original, pero me parece interesante que cuando el profeta va a casa del papá de David y le pregunta por todos sus hijos, David no estaba por todo aquello. ¿A quién trajo el papá? A todos los hijos de la casa, a todos los hijos de la familia. Pero el profeta dice, espérate, aquí falta uno. A mí Dios me muestra que falta uno. Entonces ahí surge el ups. Bueno, yo tengo un hijo adicional. No lo dice así, pero obviamente es como, ¿qué cantidad de hombres? Y lo voy a tirar en medio. ¿Qué cantidad de hombres, cuando la gente le pregunta, ¿cuántos hijos tú tienes? ¿Y sabes lo que ellos dicen? Pues tengo 4. Pero la realidad es que tuvieron un hijo fuera de matrimonio. Pero ellos no dicen 5. ¿Sabes por qué no dicen 5? Porque le da vergüenza y dice, adiós, pero ¿y dónde está el 5.? Es que eso fue un hijo que tuve fuera de matrimonio. Y por causa de la vergüenza, los 2 grandes males del ser humano: dejarse dominar por la vergüenza y dejarnos dominar por el temor. Esos son los 2 grandes males que nos llevan a desviarnos, que nos llevan a asumir actitudes equivocadas, pensar de la manera equivocada, razonar de la forma equivocada y tomar decisiones equivocadas, por vergüenza o por temor. Entonces, de la misma manera, como muchos padres modernos no quieren hablar de los hijos que tuvieron fuera del matrimonio, solamente dan la cantidad que viven en casa. Pues el papá de David hizo lo mismo. Entonces, ¿por qué puede justificar? ¿Qué puede justificar? Que él contestó
de la cantidad de hijos que tenía, excluyendo a David. Pero cuando el profeta que tiene la revelación de Dios dijo, no, perdóname, aquí falta uno, salió la cana al aire. Salió la mentira oculta, o sea, salió el pecado oculto. Y entonces tuvieron que mandar a buscar al hijo de la al hijo del amante. Y entonces, pues esa es la razón por la cual yo creo que sí, David fue concebido en pecado. Pero qué interesante que Dios aparentemente tiene propósitos gloriosos con gente así. En otras palabras, que los bastardos del mundo no han sido desechados por Dios. En otras palabras, que los hijos ilegítimos no han sido desechados por Dios, sino que están en el plan y en la agenda de Dios. Aleluya. Y que están en nómina para ser bendecidos con las recompensas de Dios, aquellos marcados por la tierra, marcados por el mundo, como los malditos de pecado. No. Así que si alguno de nosotros tenemos un trasfondo así, gózate y alégrate, porque la honra que el mundo te negó por causa de la desgracia que te trajo al mundo, Dios la va a usar para honrarte y ponerte en lugar alto, para que alumbre, porque del que menos se esperaba que alumbrara, está alumbrando. Aleluya, gózate eso. Wow, gloria a Dios. Pastor, mi esposo quiere restaurar nuestro hogar, dice estar arrepentido, ha sido infiel varias veces, nunca se fue de la casa porque él mantiene el hogar. Tienen 3 hijos en común, ella está enferma de la columna, ¿qué le aconseja? Yo considero que Dios es un Dios de segundas, terceras y cuartas, y sabe Dios cuántas oportunidades. Yo no soy quien para decir que a tal persona por cuanto pecó tanto no se le puede dar oportunidades. Lo que sí yo siempre he dicho es que cada vez que una persona comete este tipo de acto de tener relaciones sexuales fuera de su casa con personas extrañas, ese tipo de acto es tan y tan serio y la Escritura lo condena tan fuerte y profundamente que ni siquiera Jesús nos obliga a tener que mantener intimidad y mantener el pacto matrimonial con una persona que se está arrastrando en la calle con otras personas. Quiere decir que si alguien se va a restaurar, pues debe ser restaurado de la manera correcta. Tú tienes que salir, nos tenemos que separar, tú tienes que buscar ayuda, porque el que lo hace una vez sin ayuda, sin restauración, la hace la segunda. Y si no recibe ayuda y no pasa por un proceso de sanidad y de liberación, la hace la tercera. Y eso puede convertirse en un círculo vicioso. ¿Sabes por qué? Porque tienes la seguridad de que te van a mantener en casa. Y eso es casi una relación idolátrica. Y los hombres o las mujeres adúlteras que están acostumbrados y tienen la certeza y la seguridad de que no importa lo que yo haga, me van a mantener en mi casa, pues no tienen mucha motivación para salir de ese círculo vicioso de maldición. Por eso es que yo recomiendo la separación y desprenderlo de la bendición del santuario que representa una familia y un hogar. Dejando una puerta abierta para que si él da frutos dignos de arrepentimiento, trae pruebas de laboratorio certificando que él está físicamente sano, pasa por un proceso de restauración, de consejería, de terapia matrimonial, luego te incorpora a ti en el proceso de restauración y da fruto y se convierte a Cristo y se congrega, porque la única garantía que nosotros tenemos, y no es 100% una garantía, pero por lo menos
es un elemento de seguridad muy grande, es que la persona le dé su vida a Cristo y que la persona comience a crecer espiritualmente. Porque eso es lo que fortalece a un ser humano para poder resistir las tentaciones y resistir esos impulsos de la carne. Así que si tu marido ha sido infiel y lo mantienes calientito en casa y le sigues cocinando y lo sigues abrigando y lo sigues soportando y venga la segunda y venga la tercera, eso no es amor, eso es idolatría. O eso es temor a no tener el sustento que voy a necesitar para mí y mis hijos. Pero Dios dijo que Él era tu sustento y Él dijo que Él siempre iba a sacar la cara por ti, ¿o no? Por lo tanto, en este tiempo moderno, mucho menos las mujeres deben temer a que se van a quedar sin sustento porque las leyes son radicales, obligando a los hombres a asumir responsabilidad. No te estoy diciendo que lo saques ahora, porque si lo has mantenido en la casa, pues ahora no lo saques. O sea, ahora vas a decirle, pues mira, te tienes que ir porque el pastor Rey dijo, no, porque lo has mantenido en casa. Ahora ya sabes que en la próxima ya no hay, ay bendito. En la próxima ya no hay la pena y que esto de que, ¿verdad? No te quiero hacer daño, pero pues, no. Dios es un Dios de disciplina y no estamos diciendo de hacerle daño a nadie, pero lo que sí te estamos diciendo es que el que ama disciplina y nosotros no le podemos dar pan, pero sí lo podemos echar de patitas a la calle y que se resuelva. Y si tú valoras tu familia y valoras a tu esposa y valoras tu hogar, pues entonces tú tienes que pagar un precio y no abortes el proceso como muchos me han hecho. No aborten el proceso porque te va a salir mal. Espera hasta el final para entonces volver, pero ahora volver haciendo un pacto haciendo una renovación de pacto. Volverse a casar, en otras palabras. Si era que estaban casados. Si era que estaban casados. Muy bien aclarado por mi esposa. Pastor, ¿qué opinas sobre el libro Un corazón como el de Dios? Reflexiones sobre la vida de David. Pues supongo que buenísimo. Porque no lo he leído. Próximo. Ok. Si no hay nadie, ni un líder, un hermano maduro, ¿qué se puede hacer para no tomar alguna decisión fuera de la voluntad de Dios? Eso no es cierto. Probablemente no hay esa persona en tu círculo íntimo. Pero fuera de tu círculo íntimo sí hay personas así. Así que no permitas que tu prejuicio o tu mentalidad que ha sido afectada por las malas experiencias que has tenido, no permitas que eso coarte la dirección que debes tomar. Tú te das a la tarea de identificar una gente y lugar. Lo que pasa es que probablemente si tú te haces el ejercicio y buscas a Dios pidiéndole que te dé esa dirección y en el círculo donde estás no hay, sino que lo que hay es enfermizo y lo que hay es débil y lo que hay es legalismo, pues mira, mi amor, vas a tener que contemplar la posibilidad de buscar un lugar sano donde ir a sanar. Pero sí hay muchos sabios y entendidos que van a poderte dar la mano, que te van a poder ayudar y que van a poder ser para ti como un oasis para tú refrescarte y salir de tu condición de miseria. Aquí hay una hermana que quiere saber cuál es la diferencia entre las leyes, preceptos, mandamientos y decretos. Porque ha encontrado algunos versículos donde el Señor le dice a David que si los cumple estará con él. ¿En qué parte podemos leerlo? Sí, no, es que mira, nosotros podemos definir todas esas cosas.
Podemos definir decretos, podemos definir leyes, mandamientos, dogmas, podemos definir todo eso. Pero vuelvo y lo repito. Y ahí en estas cosas es donde nosotros notamos lo amarrado que nosotros estamos a cumplir con la letra. Si Jesús dijo claramente, confirmando lo que ya habían dicho los profetas, que toda la ley se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús certifica que leyes, decretos, mandamientos, reglas, lo que sea, tiene un espíritu, tiene un propósito detrás de la ley. Así es que, ¿qué es importante para Dios? Que cuando llegue el sábado nos encerremos a nuestras casas y estemos durmiendo todo el día y estemos orando todo el día y estemos guardaditos allí el sábado o que ese sea el día para ir a evangelizar y ese es el día para orar por los enfermos y esa es la voluntad de Dios. Y llegó el sábado y tenemos que hacer eso y tenemos que descansar y no podemos trabajar, no podemos hacer nada porque llegó el sábado. ¿Eso es lo que Dios quería? ¿O Dios lo que quería era que nosotros entráramos en su reposo? Que nosotros practicáramos el descanso. Que no se cumple en un día, sino todos los días. Y que nosotros todos los días fuésemos a descansar a su presencia. Y que todos los días fuese un día para estudiar las Escrituras. Todos los días fuese un buen día para evangelizar y que todos los días fuese un buen día para ir a visitar enfermos y que todos los días fuese un buen día para hacer bien a mi prójimo y que todos los días sea un buen día para yo cuidar de mi salud. ¿O tú crees que Dios prefiere que sea un día y que sea ese día? La misma Escritura dice que Dios no hace diferencia de un día a otro. Ahora, sigue siendo pecado que los que vivimos en libertad no descansemos. Sigue siendo pecado que nosotros pretendamos caminar en el camino de Jesús y no entremos en su reposo, sino que hagamos todas las cosas de Dios en nuestra fuerza. Ese es el verdadero pecado. Pero hay gente que cumplen con el sábado y juran que agradaron a Dios. Pero entonces todo lo demás, que es lo más importante, lo dejaron. Por eso Jesús confrontó a los fariseos y le dijo, mira, tú diezmas de todo lo que de todo lo que haces y eres bien estricto en muchas cosas, pero lo más importante de la ley no lo haces. El mismo Jesús dijo, mira, tú, bueno, tengo más preguntas y el tiempo se me acabó, así que yo creo que ya no tengo más nada que añadir. Aquí hay algo interesante, dice, mi esposo tomó la decisión de irse del país sin mí para mejorar la calidad de vida de su hijo y de mí. No tengo paz con esa decisión. Sé que no es correcto estar tanto tiempo separado de él. ¿Cómo sé si es la voluntad de Dios el seguirlo, sabiendo que siento que no es la voluntad de Dios irme y dejarlo todo acá? Bueno, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para ti específicamente, pero de lo que estoy completamente seguro, sin temor a equivocarme, que fue un grave error tu marido irse fuera de orden. ¿Qué es lo que está fuera de orden? O nos vamos todos o nos quedamos todos. Quiere decir que si tu marido está convencido que tiene que irse porque tiene que buscar el sustento de la familia y tiene que asumir responsabilidad, pues él tiene que orar y buscar el rostro de Dios hasta que Dios te hable, porque yo estoy seguro que si Dios te habla, tú vas a obedecer y tú no te vas a amarrar a quedarte.
pero él tiene que esperar a que Dios trate contigo. Pero salir corriendo y hacer lo que él entiende que es mejor hacer, sin esperar a que la familia se pueda mover juntos, yo considero que eso es antinatural. Porque el que se casó es para estar junto con su mujer. Y cuando esa ventana se abre, que es la ventana de la intimidad y la sexualidad, es sumamente peligroso, y Pablo lo dijo claramente, es sumamente peligroso que nosotros nos separemos, porque cuando nosotros nos separamos, por las razones que sean, nosotros estamos en un estado de fragilidad. Por eso Pablo dijo, mira, si ustedes se van a separar para poderse dedicar sosegadamente al ayuno y a la oración, pues háganlo si es que están los dos de acuerdo en separarse sexualmente, pero tan pronto termine el retiro, tan pronto termine el ayuno, inmediatamente vuelvan a tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Para que no los tiente Satanás. Y eso es durante los pocos días de un ayuno. Ahora imagínate que tu marido se vaya y esté semanas, meses, en lo que logra resolver para que entonces ustedes se vayan. Muchas cosas se pueden deteriorar. Muchas cosas se pueden deteriorar. Pero él tomó la decisión y se fue del país. Ella está pensando si se va o no se va. Por eso. Yo creo que si cometió el error de irse antes de tiempo, ustedes deben volver a hablar, pero con urgencia. Y si tienes que decirle, mira, por favor, entra al estudio bíblico del pastor en la parte final y escucha el consejo que él nos está dando a nosotros como matrimonio, a ver si Dios le habla y decide regresar. Pero si él no decide regresar porque encontró oportunidades, usted, señora, empaque y váyase, porque es mejor pasar crisis de índole económico y acomodarse en una cajita de fósforo si fuera necesario, a que la familia se destruya por sus temores. Así es que piénselo, órelo, pero el principio bíblico es que usted esté con su marido. Así que si él no se convence de regresar, su deber es recoger y acompañar a su marido. Vamos a darle saludos. ¿A quién? A tanta gente que se comunicaron. Como siempre, primeramente a nuestra amada iglesia La Catacumba 5, a Peter y a Yari. Ah, qué lindo. A Raquelita, a Emmy, Grace. Emmy de mi corazón. Emmy, por favor, visita. No te queremos ver a ti y a tu familia. Te amamos. A Grace, Ada y Obed. Mira, Dios qué les chévere. bendiga. Los De amamos. México tenemos Conquistando Fronteras, Ciudad México, Tocancipá, Cúcuta, que eso es frontera entre Colombia y Venezuela, Michoacán, Aguascalientes, de Colombia, Bogotá, de Perú, en Lima, Chile, Estados Unidos está Sacramento, California, North Carolina, de Washington los pastores Arce, Dios les bendiga, República Dominicana, de Argentina, mi Chaco, segunda tierra. España, Ecuador, Costa Rica, de Canadá, un portugués y una venezolana. Ah, qué bien. Y Bendiciones. desde las Islas Canarias también. También enviamos calurosos abrazos allá, Sí. a Islas Canarias. Qué bueno. ¿Queremos orar? Sí. Vamos a orar por India. Hay oración por India, por una hermana que su esposo hoy también se fue del hogar, por Osmani, pidió oración por su suegro que está hospitalizado en Cuba. Y también quiero orar por una hermana muy perturbada que tuve que sacarle el comentario, ¿verdad?, del chat, que yo creo que muchos lo leyeron, enojada porque te escribió y no le contestaste. ¿En serio? Y pues dice que solamente le contesta a aquellos que te dan diezmo. ¿En serio? ¿En serio? De verdad, hermana, mira, discúlpanos. Más lejos de la verdad, Sí. mijita. No, perdónanos, porque no hay tiempo para tanta gente y de verdad me alegro que también el Señor fue a tu alcance y vamos a orar también por ella. Pero nada, mira, por si acaso, yo tengo
Yo tengo más de 80,000 seguidores que si solamente una pequeña porción de ellos me escribe, te podéis imaginar la cantidad increíble de requests que yo recibo. Son tantos y tantos que honestamente yo no puedo, no está en mi alcance. Yo pastoreo una iglesia, tenemos un ministerio internacional. Entonces, yo procuro darle prioridad a la gente de nuestra congregación y yo tengo que estar presente para ellos y tengo que sacar tiempo para responder a sus inquietudes. Y aún ellos en ocasiones, pues, ¿verdad? Tienen que esperar porque no siempre estoy a la inmediata disposición de ellos. Así es que si tú tienes tu pastor, pues qué lindo sería, ¿verdad? Que lo llame y lo procure buscarlo y que entonces él te ayude. Y comprenda que la razón por la cual yo hago estas cosas y escribo posts y escribo libros y todo ese tipo de cosas es para que los lean y a través de esos libros ustedes encuentren muchas respuestas que yo descubro a través de la atención individual, contestando las preguntas de los 80 y pico de mil personas que tengo en mi que me siguen, que muchas veces yo descubro que me hacen preguntas de temas que las hablo detalladamente y las explico detalladamente en mis libros. Así que yo le sugiero, hermana, que usted consiga mis libros y usted los lea, y de esa manera usted va a tener un bagaje enorme de contenido para usted aprender a aplicarla a su vida. Así es que me perdona y yo también la perdono. Pues oramos. Sí. Señor, nosotros te presentamos, Padre, el país de India en Amén. esta hora. Que tú vayas, Señor, al socorro de ese país, Señor. Padre, nosotros reprendemos todo ataque del enemigo, todas aquellas huestes, fortalezas que están imponiéndose en ese país, Señor, Amén. para perturbar, Señor, la mente y el corazón Amén. de sus ciudadanos. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo traiga revelación, Sí. Señor, sobre ellos y tú los traigas a la luz, Dios, que tú tengas misericordia de ese país. También te pedimos por Venezuela, Señor, que tú vayas al alcance, Señor, de esta situación que están viviendo. Te presento la familia de Jennifer, Padre, que en esta hora han pasado el dolor de la pérdida de su madre, que tú les traigas consuelo, tú les traigas paz. Padre, tú vayas al socorro de ellos, traigas provisión, mi Dios, para cada uno de su familia. Nosotros te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. También te pido, Padre, por aquella hermana que en el día de hoy, Señor, su esposo, Señor, salió del hogar. Te pido paz, sí, primeramente sobre ella, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarde sus pensamientos y su corazón en ti, Señor. Que tú le traigas sabiduría para ella actuar bien, Señor, con cautela, entendiendo, Dios, que eres tú, Señor, el que pones en ella, en su boca, palabras de sabiduría para poder expresarse hacia su marido. Yo te pido también por el suegro de Osmani, Señor, el Gustavo Peláez, que está hospitalizado en Cuba. Amén. Que tu Espíritu Santo vaya ahora mismo, Señor, y toque su cuerpo. Tú sanes y restaures su salud en esta misma hora, Padre. Tú puedes hacerlo, Padre. Un toque de tu mano bastará Amén. para sanarlo, Señor. Amén. Y te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, los amamos. Le agradecemos al Señor otra vez que nos haya concedido el privilegio de poder sembrar en tu corazón. A todos los líderes y ministros que nos acompañaron en la noche de hoy, atesoren estos principios, oremos los unos por los otros. Que dicho sea de paso, a todos los pastores de la zona oeste que están al alcance de esta transmisión, nos estamos comunicando prontito porque tenemos un proyectito
de repartición de alimentos frescos como lo son carne, huevo, queso, frutas, leche, para hacer una repartición masiva y quisiera contar contigo, pastor del oeste de Puerto Rico, para que el próximo viernes 29 te vamos a dar detalles de horario, pero ya apunta la fecha que va a ser el viernes 29 de mayo. Vienen dos trailers, vienen dos furgones con 2.400 compras con todos estos artículos para poderlos distribuir a las comunidades desventajadas y gente que están pasando necesidad. Así es que riega la voz y quisiera que los pastores nos acompañen. Queremos hacer una distribución equitativa y justa en toda esta zona y que le llegue a la gente que realmente lo necesita. Así que los pastores se pueden comunicar con nosotros y lo pueden hacer a través del correo electrónico catacumba5 @gmail La Catacumba 5 la catacumba 5 @gmail.com. Ok, pues ya escucharon. Pueden escribir ese correo electrónico y de todos los que nosotros tenemos dirección, pues nosotros vamos a tratar de enviarles a todos un correo electrónico para que estén al tanto y nos acompañen ese día y sean bendecidos y su gente sean bendecidos. ¿Ok? Bueno, un beso a todos. Dios les bendiga. Adiós.